Y en estos momentos, como les prometí, estamos con Venezuela. Y con Venezuela en la calle, ahí, sentados todos juntos, y la imaginación de poder hablar con venezolanos que tengan o hayan perdido el miedo. Porque la mayoría tiene miedo, la mayoría no actúa, la mayoría se va, se escapa. ¿Cómo decir? ¿Cómo se puede uno buscar en Venezuela gente que piense? Y piense decir, porque uno cree que tienen que pensar igual que uno. No, no, no. Que piense, que tenga por lo menos algo que pueda decir algo. Y querías decirle a Noel Alejandro Leal, primero saludarlo. Muy buenas noches, mi querido Alejandro. Muy buenas noches, profesor. Muy buenas noches, Jenny. Ojalá se te pase el tiempo rápido y gracias a todos en el estudio. Hay una máxima que dice que, para darlo así, el poder no se delega, se toma. Cuando un ser, un hombre común de la calle en Venezuela, se da cuenta de que no necesita un fusil, que no tenga miedo que lo van a matar, pero por lo menos que se ponga erguido y diga, Señor, de aquí hago algo. Cuando usted va a un lugar y usted tiene dignidad de ser humano y quiere defender a su familia, a ver la palabra, a ver si se puede traducir de esa manera, usted se planta, o sea, usted pone el pecho. Usted es una porquería en la cara. Usted tiene que decirlo. Si no, lo que hace usted es aceptar, darle el lugar a los mafiosos, a que ellos sí saben tomar y asumir el control de todos ustedes. Profesor, Sí, justo ahí es la clave. Han sido años de esta estructura de indefensión aprendida, que no es un proceso casual, sino para eso quizás ahí es en donde estuvo el principal aporte de esa cosa que se vistió de oposición. Es hacer que el venezolano se vaya comportando pasivamente, perdiendo su fondo para aceptar una forma políticamente correcta. Y esa forma políticamente correcta es hacer que el venezolano se quedara bajando la cabeza, que soportara el humillarse, que perdiera la esencia misma como individuo, hasta como ser humano, ¿no? Y es parte también de ese proceso que ha hecho que el país haya soportado toda esta barbarie. Esa indefensión hizo que esta sociedad sea capaz de tolerar todas esas cosas salvajes que usted enumeró y se le hace realmente imposible encontrar un eje que sea realmente efectivo para poder deslastrarse de eso. Junto con los años de barbarie que la revolución impulsó, están los años de disminuir al individuo, de hacerle perder totalmente esa sensación de autorrespeto. Y entonces cuando eso sucede, lo que queda es esa sociedad que no se explica, pues. Llegamos al caso de los judíos subiéndose un tren para llevarlos a los campos de exterminio. Y así ha ido la gente hacia los nuevos campos de exterminio en Venezuela, que, que han sido los mataderos electorales, donde la gente con su firma, con su voto, con su bajar la cabeza o con su sano comportamiento político ejemplar, dándole al mundo un mensaje de democracia. Es decir, paja mientras destruyen tu país, se ha ido perdiendo el norte. El venezolano perdió toda estructura correcta. Ese es el principal logro de la oposición en Venezuela.
Pero yo me hago esta pregunta. ¿Está bien? Pero es hora, como yo creo que cuando Algo Bolívar se le ocurrió buscar la independencia de Venezuela y buscar la independencia de todos los otros grupúsculos que estaban alrededor para que también empezaran a pensar como supuestamente él pensó y buscó su independencia. Tiene que haber algunos otros venezolanos que empiecen a brotarse con ese tipo de mentalidad. eso Yo, es una gran realidad. yo no Y los pienso que hay. hayan desaparecido todos y que se han No, pero llevado o arriados y entre todos no haya los bolívares en los muchachos y que va a traer problemas y va a traer muertes, por supuesto. claro que sí. Acá no hay que ser, y que va a haber cosas injustas con todos estos delincuentes. Por supuesto, todos ellos después nos van a decir, mira, los mataron, pobres, le pusieron una bomba, le pusieron lo otro, se lo merecían. Sí. ¿Y pero dónde están? O hay que Están. obligarlos, fíjate bien lo que te decía, Ujú. hay que sacarlos de las cuevas. Hay que empezar a que tomen conciencia que tienen que salir de las cuevas. Si no, lo van a dejar que se muera de hambre en las cuevas, como lo están haciendo ahora. Eh, Ese es el mensaje, profesor, y es algo que es ese llamado a despertar constante en el que uno está intentando impulsar a la sociedad. Entiende lo que vale tu vida, entiende que la vida te la quitaron, entiende lo que vale Venezuela, entiende lo que puede ser tu vida en Venezuela. Desarrolla todas esas oportunidades que nosotros tenemos para reconquistar a Venezuela. Ese es el principal punto. Esa es toda la realidad. Hacer despertar al venezolano frente a eso. Al venezolano se le impulsó el huye del país, huye del país. Yo entiendo y constantemente lo repito, todo venezolano que tomó la decisión de salir frente a este caos es una decisión que yo acompaño, saludo, respeto. Y más al venezolano que salió a prepararse para el mañana, para la construcción de Venezuela. Lo que yo no entiendo ni voy a entender es cómo el resto del el venezolano, hasta muchos de los que salieron, han hecho posible que se le vista democracia a esta desgracia. Y es en donde es el principal problema, profesor. Porque el venezolano común no puede despertar cuando su dirigencia de todo tipo, cultural, social, económica, política, le ha dicho que lo válido es vestir de democracia a esta desgracia. Ese es ese espectáculo tan deforme que hoy el mundo puede ver, que es este show electoral al cual quieren empujar al país. Es algo que el país ha vivido durante 2 décadas de revolución, durante 2 décadas de chavismo. Ahorita estamos viendo cómo el mundo puede ver y no logra creer que existan voces que estén llamando a legitimar nuevamente la tiranía en Venezuela a través de las urnas electorales. Y la cochinada es tan evidente que para muchas personas se les resulta difícil comprender que pueda ser así. Y es así desde el principio. Una de las frases que son el reflejo más grande de la burla de esa dirigencia hacia el país es cuando te encuentras hoy a muchos dirigentes políticos que han venido vistiendo de democracia esta desgracia durante todos estos años, diciendo se han cerrado las puertas de la salida electoral. Jamás las hubo. Y ellos están conscientes de eso. Fueron partícipes de manera directa de que esas puertas no existieron jamás. Recibieron no solo informes y comunicaciones al respecto, sino muchos de ellos fueron sometidos a una cosa que se llamaba aquí inhabilitaciones políticas. Y entonces, ¿cómo juegas tú a la democracia cuando existe un tutor que viene y te inhabilita políticamente, sin un juicio previo real, sino por una orden de la Contraloría, de un aparato difuso que en este país
no tiene forma ni estructura real, ni tiene ningún tipo de estructura legítima. Bueno, Todo eso lo hemos vivido en el país. Entonces, hoy se visten de nuevo de una oposición renovada, diciendo, sí, mira, se cerraron las puertas de la salida electoral, ahora dame la oportunidad de llevar al país hacia un nuevo barranco, que será el de la nueva conciliación y un nuevo frente amplio multinacional que venga a vestir de nuevo democracia, esta desgracia, utilizando ahora la ONU. ahora, fíjate bien, digo, disculpa porque hoy no estoy balanceado, para decirte de una manera. Cuando uno se pone a pensar, yo le voy a dar, disculpa, lo voy a hacer con toda dureza. Por favor. Yo no voy a proteger al cobarde que está mirando que a su hijo se está muriendo de hambre y se está muriendo por enfermedades, su padre, su padre, los vecinos, y ese grandulón de cualquier edad no hace nada, ni piensa cuál es la posibilidad. Como goza con que se muera su familia, sus hijos, su padre, su madre, y yo no me siento cómodo en ayudarlo. Para nada, y es algo que lo vivimos toditos aquí de manera directa, profesor. Muchas veces uno anda simplemente en la calle haciendo lo posible por ese llamado a despertar y te encuentras con ese gran sector de venezolanos que lo que prefieren es simplemente bajar la cabeza más, arrastrarse más, y uno siente, no, es espantoso, pero uno lo que empieza es desprecio, profesor. Ahora, Hay cualquier sigamos. cantidad de venezolanos que no merecen la oportunidad de la Venezuela del mañana. Eso Ahora, es innegable. Pero ahora, no por esa basura que se niega a luchar por Venezuela, debemos dejar de luchar por Venezuela a los que sí amamos a Venezuela. es lo que voy. Ahora, pero hay que bien dejarlo claro. No tener miedo, yo, por tú no, porque estás involucrado de otro ángulo, pero para mí, la verdad es que yo no le tengo ningún respeto a esa gente. ¿Cómo no? Y la gente que viene del comunismo, adoctrinada por el comunismo, no tiene respeto a las sociedades donde va, yo tampoco le tengo ninguna consideración, porque van a arruinar las sociedades donde van. Yo no soy un tarado, yo sé las consecuencias de todo eso. El venezolano no tuvo ese proceso. Muchas mentes brillantes están acá en Miami, hicieron una ciudad dorada, la única ciudad que progresa en Miami, en condiciones educadas y con un sentido de desarrollo extraordinario, lo tiene. Los demás pueblitos, los demás de otros países se quedan en guetos muy pequeños. Fíjate que no quiero que se cometa, fíjate bien lo que puedo haber de explicarte. La comunidad cubana hizo Miami en sus orígenes. Abrió las puertas no solo para la comunidad cubana, sino para otros latinos que estaban llegando. Porque acá no había nada. No llegaba ni a 2 cuadras de donde, bueno, tú no te puedes indicar, pero cerca del centro no llegaba más que a 10, 20 cuadras, 10 cuadras del centro. Ahora, en estos momentos, me da tristeza. ¿Por qué me da tristeza? Y porque toda esa gente que llegó en ese tiempo, que luchó, que tenía educación, que no se le dio un kilo para que se mantenga, y vinieron sin un centavo, educaron hijos, hicieron educación, tenían palabra, eran educados en su manera de comportarse, en el respeto a los demás. ¿Y qué pasó? Perdieron. Buscaron su democracia, los querían llegar de una otra manera a que su patria volviera a la forma original que tenían de democracia, bueno, vamos a decirle de democracia que había. Y resulta que con el tiempo, hoy en día, muchos están muriendo, han tenido mucha edad, no pueden actuar. Y quienes están haciendo mayoría son los que fueron criados por el comunismo y están acá en Miami. Es una verdadera desgracia. Y los que llegaron nuevamente educados por el comunismo, tampoco
tienen calidad para ser políticos. No le importa la política porque están mal programados. No porque está mal o bien. No, fueron programados así. Y tú te agarras 3 o 4 y dices, a mí la política no me interesa. Y si no te interesa la política, tampoco te puede interesar tu casa, ni porque la política es parte que tú tienes que cuidar tu casa, tu entorno, el valor de tu propiedad que están haciendo estos políticos que tú eliges. ¿Y quiénes son la mayoría? ¿Quiénes son los que están tomando el control en Miami? Los comunistas educados en los comunistas por 50 años de comunismo. Es una cosa muy mentalidad, triste. ¿no? Es una mentalidad de ese tiempo. Es una forma en que tampoco nadie lo dice, porque ¿cómo vas a decir eso? Lo que estoy diciendo yo no me importa, yo lo digo porque no estoy bien, vamos a ponerlo así. Es que uno no puede estar bien frente a la destrucción de lo que te pertenece. Y esa actitud es correcta, profesor. Y ese reflejo de reaccionar a nuestro entorno de manera positiva o negativa lo marca hacia dónde va el entorno. Y es correcto sentir temor por la destrucción de lo que a uno le pertenece, igual que es correcto aplaudir lo que es positivo. Hoy veía yo un video de un joven peruano que va caminando en la calle y él se graba haciendo una explicación sobre lo que está sucediendo en su sociedad con la llegada inmensa de venezolanos que estaba. Y él mismo se refleja no como víctima, pero sí como parte de ese fenómeno de haber perdido una oportunidad de empleo frente a una persona venezolana que llegó a su ciudad mucho mejor preparada que él. Pero en él no está esa sensación que él mismo criticaba de muchos peruanos, igual esas situaciones en otros países, que se quejan de que estos venezolanos vinieron a quitarles empleo, sino que este joven llama a superarse, a por lo menos buscar estar a la par frente a esa inmigración que llega con calidad y con capacidad de trabajo, en este caso. También el otro día estaba viendo un video de una doctora, una psicóloga chilena, una psiquiatra chilena, haciendo el mismo efecto con respecto a los médicos venezolanos que llegaban a Chile, médicos graduados dentro de la estructura formal de la educación venezolana, son recibidos allá, lamentablemente los someten a esa misma doctora reclama que se les sometan unos programas y unos exámenes totalmente absurdos frente a la calidad de ese médico. Y eh, vuelvo a Perú y hoy Perú, el Colegio de Médicos de Perú declara, saca un documento donde dice que no se deben aceptar los médicos integrales comunitarios venezolanos. Es decir, esa masa de lo que sale del sistema educativo chavista, de esa gran mentira de la que hablamos hace muchos años nosotros, que le puse de título La Revolución Educativa, que es simplemente la destrucción del sistema educativo venezolano, sobre todo en este caso de alto nivel, en el nivel universitario. Bueno, ya el Colegio de Médicos de Perú no acepta a esos médicos. Fíjense que es un efecto real porque nos marca toda la Venezuela que se está yendo, toda la Venezuela que salió. Esa Venezuela de élite con capacidad de construcción, con esa capacidad de trabajo reflejada en los médicos venezolanos a los cuales se hacía referencia esta psiquiatra chilena, y los médicos producto de la revolución, los médicos producto del chavismo, los médicos producto de toda esa internacionalización cubana y toda esa basura con la que le han mentido al mundo el mejor sistema de medicina del mundo cubano. Entonces, frente a esa realidad, Perú dijo no. De estas personas no tienen la capacidad mínima para poder ser identificados como médicos y por lo tanto sus procesos para colegiatura, equivalencia, cualquier cosa de estas son anulados. Nuestro país dio exactamente ese mismo reflejo de lo que usted acaba de colocar en todos los años de Miami, reducido en un corto espacio. Los constructores adelante, los creadores adelante, y después los que llegan como bagazo a formar parte del daño que se le hace a cualquier sociedad. Ahora, fíjate que lo que nosotros tenemos, cuando uno puede estar observando y hablando, que hay que hablar, yo tengo que hablar con mucha precisión.
Porque una cosa es hablar del pasado, otra cosa es hablar de un presente y otra cosa es hablar del futuro. O sea, el presente, para aquellos que tengan una visión muy amplia, es el destino del futuro. Es una de las grandes posibilidades que si esos individuos no se preparan al día de hoy, mañana no tendrán nada. Un ejemplo, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿qué se está aprovechando para conseguir lo máximo, dada los pocos elementos que se tienen saliendo naturalmente de Venezuela? Porque los únicos que están gritando son los chavistas que se fueron del gobierno. La junta que se armó por ahí y la juntaron allá en la ONU. Esta mujer que era una de las fiscales y se fue y ahora está acusando a los otros fiscales que están ahí adentro cuando ella misma declaró que fue obligada a ponerles causa a López sin que eso sea verdad. No, ella no fue obligada a nada. Eso es muy importante en el caso de Luis Ortega Díaz, dejarlo muy claro. Luis Ortega Díaz es cómplice, es parte fundamental del entramado criminal con el cual se ha sometido Venezuela. Luis Ortega Díaz es una criminal de lesa humanidad que utilizó la herramienta de la Fiscalía General de la República, del Ministerio Público, como un organismo de represión del Estado para ejecutar persecución política y humillar a este país. Eso es Luis Ortega Díaz. Esa criminal que se está vistiendo hoy por el mundo diciendo que ella está denunciando a Maduro, que ella es culpable junto con todos los que han ejercido gobierno durante los años del chavismo. Aquí hay un punto que hay que dejar muy claro, profesor, y el mundo tiene que entenderlo y el venezolano que tiene que asumir esa realidad. De aquí, del año 2002, del 11 de abril del 2002, después de la masacre que ordenó Chávez el 11 de abril del año 2002, todo participante de gobierno chavista es corresponsable de un proceso de destrucción de Venezuela, de un genocidio estructurado. El apartheid que se ejecutó con la lista más santa es un crimen de lesa humanidad, de la cual, en este caso muy específico, Luis Ortega Díaz está en carácter protagónico. Pero yo voy, está bien. Pero yo hago te pregunta, ¿y dónde están los otros? Si no ponemos a esta mujer que diga algo, dadas las características internacionales que hay, ¿dónde está el otro venezolano que diga algo? Es que mucho de eso se dijo ya, profesor. Sí, no En el importa, 2003, pero ¿dónde 2004, se está? escuche esto para que se vea la hipocresía mundial frente a este efecto. En el 2003-2004, un grupo de venezolanos fueron y denunciaron ante la Corte Penal Internacional en La Haya a Chávez por crímenes de lesa humanidad. Lo mismo que yo acabo de decir fue presentado en el año 2004 ante esa Corte. Ahí una rata que se llama Luis Moreno Campo, que se vestía de fiscal de ese tribunal, que esa rata fue contratada luego por Almagro, ese secretario general de la OEA, que calificó a Chávez como un gran estadista, el más grande estadista de nuestros tiempos, lo contrató Almagro para que examinara la situación de derechos humanos de Venezuela y que gracias a Dios ante el escándalo evidente de todas las cosas que envuelven a Moreno Campo y que envuelven a Garzón y que envuelven a toda esta logia asquerosa de la izquierda internacional que se ha encargado de revestir de democracia todo este gobierno, ya Luis Moreno Campo no puede estar a los servicios de la OEA. Esa realidad que estoy diciéndole hoy, profesor, fue denunciada en el 2003, 2004. No, yo estoy de Esa acuerdo. realidad fue repetida en el 2005, 2006. Está Esa bien. realidad se cantó en las calles en el 2004 y en el 2007, y mucho antes del 2012 y el 2014. La sangre de venezolanos se viene siendo derramada en las calles de Venezuela desde temprano. Profesor, es una realidad salvaje la que ha vivido este país frente a una hipocresía mundial que ha vestido de democracia al chavismo, no solo la estupidez del venezolano que ha ido a las urnas electorales en una y otra ocasión. No, hay un mundo ridículo, hipócrita, ese caucus negro de los demócratas, mucho más allá de caucus negro, que este senador Kennedy que le reía las gracias a Chávez. Hoy por lo menos estamos viendo un proceso ya donde
algo de coherencia se ve en la acción de manera real. Hoy el gobierno de Trump renovó el estatus, ese estatus espantoso con el cual vivimos ya vamos para el cuarto año, si no me equivoco, de que somos una amenaza para los Estados Unidos. Alguien hizo entender a nivel de Secretaría de Estado, aún durante el gobierno de Obama, sobre todo en el área de defensa e inteligencia, de que Venezuela en estas condiciones es una amenaza real. ¿Por qué? Porque el buen nombre de Venezuela se ha utilizado para poder darle documentos a criminales de alta factura, para facilitar el lavado del narcotráfico, para facilitar los procesos de narcoterrorismo, para facilitar el terrorismo. Yo escribí hace años un artículo, creo que en el 2007, 2008, donde cierro con una coletilla, donde digo, ojalá mi país despierte antes de ser catalogado como patrocinante del terrorismo mundial. Ya ese despertar esta tarde, ya entramos hace rato frente a esa realidad. Pero la sangre del venezolano, la voz del venezolano, la idea del venezolano de libertad ha estado en la calle desde que antes de que llegara el chavismo al poder. Pero ¿con qué hemos contado con eso? Hemos contado con el colaboracionismo de la dirigencia, hemos colaborado con la traición del enemigo interno en todos los niveles, Fuerza Armada y hasta la Iglesia, y hemos contado con la mirada cómplice y complaciente de la izquierda internacional en todo el mundo, que le ha visto la gracia y el visto bueno tanto al proceso ideológico de la destrucción como a la petrochequera venezolana. Bueno, Perdone, profesor, porque es que es una realidad que me duele, porque la destrucción que ha vivido nuestro país es una cosa muy planificada, organizada, y que todavía existe en mi país inocencia, gente que crea que el gobierno es bruto, que estos son idiotas, de que la oposición es tan solo ineficiente, que no se entienda que esto es socialismo y que lo del otro lado es colaboracionismo, es una de las cosas que más revienta, porque esa estupidez es lo que ha hecho posible el desastre de hoy. En la incomprensión frente a esa realidad es lo que ha hecho posible esto que es hoy Venezuela. Bueno, fíjate que lo que estás diciendo tú, dado que la oposición, estos tres partidos mayoritarios, lo que podían tener en Venezuela, Falcón se hizo oposición con un partidito diciendo ahora, dándole el pie a Maduro, que la oposición va a elecciones. Exacto. Entonces, ya se sacó los otros 3 o millones o personas o lo que lo siguen, no sé cuántos serán, y ya a nivel internacional él está integrando o avalando que las elecciones tengan validez porque la oposición ya va a elecciones. Es un juego, es un juego. Sí, pero es un juego. Pero es un juego extraordinario. Claro, es que aquí el primer candidato de oposición frente a Chávez, aquí le hicieron vender al país. El primer candidato de oposición frente a Chávez era el compadre de Chávez. No solo compadre, fue su compañero en el golpe de Estado del 92. Estuvieron junticos mientras estuvieron presos. Fueron fundadores del movimiento insurrecto dentro de la Fuerza Armada. Ambos adoradores de Fidel Castro. Bueno, eso fue lo que le vendieron al país como oposición. Entonces, que entre hoy Falcón, casi que hay que revisar de verdad si no será primo de Maduro, pues por lo menos, porque el colmo del ridículo le han hecho pasar al país en una tras otra. Si usted conociera, si usted tuviera un minuto de dedicarle a lo que era Manuel Rosales en el año 2006, usted se empieza a preguntar cómo es posible que los venezolanos siguieran a semejante elemento. O se pudiese hacer, ver un solo segundo lo que ese ser pusilánime y ridículo que es Capriles Radosky. Y hicieron que el país se volcara por él. Se han burlado del venezolano como les ha dado la gana. Tú sabes que hice una investigación y no es el momento, no es la hora. Lo que pasa, hoy no estoy balanceado. Las grandes manipulaciones o las masas latinoamericanas son manipuladas desde tiempos inmemoriales al crearle un presidente, al crearle un coronel, o sea, a crearle el papá. Las masas de todos los países latinos
le ponen el nombre a algo para que sea el papá, el caballo de la manada, y después todo el mundo se detiene criticando al caballo de la manada o aprobando el caballo de la manada. Los vivos saben que a las masas latinoamericanas hay que ponerle a alguien que los lleve. No importa si lo tiran todo al río o si lo usan a todo como usaron en Venezuela. Pero le estamos echando la culpa a Maduro. Ese es el caballo, ese es el que... Y el tipo no tiene ni pasta de caballo, ni es estadista, ni sabe hablar, ni no tiene ninguna cualidad como para hacer eso. Alguien, yo digo, ¿cómo le vendieron a las masas venezolanas que ese podía representar en algún caso? Es que como le vendieron a las masas venezolanas que Chávez era algo, cómo le vendieron a las masas venezolanas que Jaime Lucinchi Porque era es el algo, papá. cómo le vendieron exacto, y es en donde tiene que despertar el mundo, donde tiene que despertar en este caso el venezolano. Ha sido víctima de una operación gigantesca durante décadas para llegar a esto. Y es allí donde el venezolano tiene que reaccionar. La oportunidad, profesor, que es a donde, que es en donde uno tiene que enfocarse y es a donde invito a todo venezolano que se enfoque. La oportunidad que tenemos hoy de dejar todo lo que nos trajo hasta aquí y todo lo que nos mantiene aquí es única, es extraordinaria. Nosotros tenemos hoy una oportunidad muy clara, donde está muy claro, donde está identificado, donde tenemos que arrancarnos del corazón todo este tipo de cosas, todo este amiguismo, todo este compadrazgo, todas estas cosas que hacen posible el haber tolerado, más allá de la indefensión de que del que no tiene la fuerza para reconocer lo que sucedía, más allá del oportunismo que ha hecho posible esta desgracia. Tenemos hoy una oportunidad de dejar todo eso atrás y hacer valer Venezuela. Eso es lo que, por eso te digo que en este momento no es cuestión de quejarse. Es cuestión de cuestión despertar y de que avanzar. aparezcan hombres que lleven las manadas adelante porque no están haciendo nada. Esa es la clave. Es el liderazgo, es lo que hemos hablado de manera constante. Si usted tiene un liderazgo negativo, va a ir hacia el fracaso. Si usted tiene un liderazgo que quiera futuro, respeto, desarrollo, libertad, orden, justicia, ese liderazgo traerá que el pueblo, que todas las masas, que todo ese país se vuelque hacia ese lado, hacia la construcción de la Venezuela que se merece tener. Bueno, ahora voy en otra dirección. No al pueblo que está puesto, que no está actuando allá en Venezuela. ¿Y los del exilio? Esa es otra parte que es bien importante llamar. Porque déjame poner mi punto de vista, por favor, para ver si sirve algo. Esa gente tampoco está haciendo nada. Dado el vacío que hay, tienen la oportunidad de moverse, tienen el dinero, tienen el sentido de poner instituciones, tienen la posibilidad de estar intentando crear una forma de caballo que es la única manera de mover a las masas. Y yo no veo que no haya ninguna de esas cosas acá en el exilio. Yo he visto 3 o 4 que estaban en instituciones, se quejan, que dicen que se mueren de hambre, pero ahí termina la cosa. No hay nadie que diga, la institución fulana de tal es para poner una nueva estructura económica para poder ir manejando y si lo dicen son 3 minutos que le dan los noticieros norteamericanos. A ver, dígame qué dice. No, Venezuela está bien o mal. Sí. Pero no tiene petróleo, no tiene petróleo. Sí, bueno, basta. Eso no. Yo estuve en la política dentro. Pero lo más triste es que no aparece ni el caballo. No. Muchos se quedan mirando solo su ombligo, profesor. Y entonces dicen, yo hice tal cosa, yo aporté tal cosa, aunque haya sido una estupidez, aunque haya sido una barbaridad, y se queda nada más allí con eso, mirándose el ombligo y se siente satisfecho de haber hecho ese que ellos mismos se autocalifican como aporte. Muchos están haciendo aportes de manera muy mal direccionada. En esos días estábamos comparando los costos de lo que fue el show del 16 de julio
de eso que hoy siguen reclamando el mandato que le dieron que le dieron a la Asamblea Nacional, a los cómplices del gobierno. Eh, eh, si ese esfuerzo se dedicase hacia lo correcto, hace rato tuviésemos libertad, hace rato hubiésemos recuperado Venezuela. Pero ese afán por mirarse el ombligo, ese afán por querer tratar de democracia a la tiranía, nos ha llevado a esto. Y ahí son cómplices de manera indirecta, tanto exilio como los venezolanos acá. ¿Sabe dónde me Es di parte cuenta? de no entender la realidad. ¿Sabe dónde me di cuenta yo? De que no hay alguien o no hay instituciones que se crearon. Lamentablemente no piensan, no, solamente se quejan. Porque el presidente de los Estados Unidos le redujo la ayuda al 50%. Sí. ¿Y sabe por qué desde mi punto de vista? Es porque no hay nadie a quien dársela. Usted acaba de decirlo de manera muy clara, pues. El gobierno de los Estados Unidos se dio cuenta por fin de que esta oposición simplemente es cómplice, por lo tanto no te voy a seguir alimentando. Punto. ¿Y lo del Ahora, exilio? el exilio no ha terminado de madurar frente a esa realidad, porque han sido cómplices de esa oposición también. Lo que han hecho es reírle las gracias a esa oposición. Ese es el principal problema. No han terminado de despertar frente a esa realidad. Siguen despertando individualidades que se quedan solas en el espacio para poder darle eco a su voz y que esa voz tenga la manera de interconectarse con otras que tengan ese mismo despertar. Exactamente lo mismo está viviendo el exilio que Venezuela, porque también allá ese exilio también ha sido infiltrado. Eso que usted habla también de mucho del dinero que está afuera, también mucho es del dinero mal habido. Y ese dinero mal habido está para que tampoco pueda haber una real oposición allá afuera. Pero, También todo eso se contamina. No, yo no estoy en ningún momento disculpando la situación, porque todo parte desde el mismo inicio de no haber comprendido lo que significa políticamente el proceso que estamos viviendo. Pasando eso, tenemos que ver el muy buen trabajo que hacen para infiltrar, someter, penetrar y acabar con cualquier acción correcta. Es impresionante, profesor, es una cosa que está muy bien hecha y muy bien ejecutada. Durante en estas últimas semanas hemos ido perfilando cómo va a ser el show electoral al cual van a someter al país. Es increíble, profesor, que frente a cualquier coqueteo que hace el gobierno, lo organiza también y encuentra tantos voceros de supuestos opositores en el exilio que van a legitimar la posición del gobierno. El asunto del consulado en Miami. El consulado venezolano en Miami está cerrado desde hace años. Va a continuar cerrado porque como no lo pagamos nos expulsaron del edificio donde estaba. no Pero creo que el lo gobierno pagaron. asomó la posibilidad, bueno, sí, No, por supuesto, porque el show, 160.000, dólares, sí. El sí, show pero tiene que continuar y para que el show continúe se necesita el escenario. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Les dice, vamos a volver a abrir el consulado. Y lo primero que dicen los líderes opositores muy entre comillas, allá es, hay que inscribirse en el proceso electoral. No es lo mismo que participar, pero hay que estar inscrito, hay que estar listo. Y después le dirán, hay que ir a votar. Y entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Es parte de ese gran show electoral dentro de nuestras fronteras y afuera, que hace lo posible para seguir vistiendo la democracia por desgracia. Sigue siendo un proceso directamente, y es en donde el venezolano tiene que aprender hoy una cosa fundamental. Todo el que hable de elecciones, con todo lo feo que va a sonar, todo el que hable de elecciones en esta tiranía es cómplice de la tiranía. No hay otra. Todo el que hable de elecciones es cómplice de la tiranía. ahora, La gente, si bien no quiere admitir que esa realidad viene desde el 2004, ok. Si quieres ocultarte, si no puedes soportar porque te sientes identificado con parte de esa realidad, ok. Pero si de hoy en adelante no terminas de entender que cualquier cosa vinculada a elecciones solo es para maquillar y vestir de democracia esta desgracia, eres cómplice de esa realidad. ahora yo me pongo a pensar,
qué estúpidos que somos todos los demás. Perdón, incluso yo, ¿no? No ustedes, yo. ¿Por qué? Papo, a Maduro lo están ayudando toda la FARC, lo está ayudando las México. Todos los narcotraficantes están sentados fumando un habano en Venezuela. Millones le dan a todos los países limítrofes. Los dueños de los supermercados que le venden comida a Maduro eran de la FARC. Yo hago una pregunta. ¿O somos todos tontos? Porque recién me caí de la mata. Acá no es cuestión solamente de la periferia de las instituciones. Acá el narcotráfico tomó y manipula por millones y millones de dólares. Y los que quieren hacer democracia hablan solamente de democracia. Esto es una lucha no desigual. A ver cuándo se van a caer de la mata. Es que la mata la sostiene el proceso ideológico de los millones de dólares. Aquí hay mucha gente que no está caída de la mata. La gente obedece una dirigencia, es absolutamente lógico. La gente atiende un liderazgo, es necesario, es fundamental. El asunto es que ese liderazgo no está caído de la mata, ese liderazgo es absolutamente cómplice desde el inicio de esta realidad. Pero si acá se quejaron cuando les... Acuérdate que en los Estados Unidos, cuando hubo las últimas elecciones, primero le habían elegido a dos posibles caballos. Tanto el Partido Demócrata le eligió un caballo y el Partido Republicano le eligió otro caballo. Y después, como los caballos que ponían no tenían tanta fuerza con el macho de caballo que era Trump, le pusieron como 15. Y resulta que Trump solo se plantó y venció a todos los demás caballos. Y sin dinero. Sin dinero en el sentido de gasto de campaña. Ahora, no es que era el mejor. No, Él él supo cómo tomar el control y hablar con los tarados que manipula. Sí, y los movió. Claro. Y movió a un país. Es lo que te estoy diciendo. ¿Dónde están los posibles venezolanos que me muevan el país? Para poder mover el país en las dimensiones como debería de ser, se necesita pasar la complicidad que existe en los grandes medios. Llegarle a todo un país en tiempos modernos se necesitan grandes medios, se necesita esa estructura, y esa estructura está absolutamente cómplice con el gobierno. Por eso es que yo nunca he pensado en llamar a todo un país. Yo llamo es que a esa vanguardia que despertó, esa vanguardia que está consciente sobre la realidad, esa vanguardia que sabe que existe un proceso ideológico de toma de control, esa vanguardia que está consciente del proceso de narcotráfico que está tomando todo, esa vanguardia que está absolutamente consciente de esa realidad, es la que tiene que unirse bajo un solo objetivo, el único objetivo, que es reconquistar a Venezuela. Por eso quería, hoy así entre mi locura, quería ver que se vea un poco lo de claridad. Basta de estar protegiendo a los pobres, estar protegiendo a los que no hacen nada. Con ellos no se puede mover un país. Para nada. No estoy diciendo que está mal o está bien, pero aquellos que puedan salir, no se maneja con esa gente un país. No se maneja acciones en un país con la gente que no hace nada o solo se queja. Ni tampoco se hace nada con gente buenísima, ya claro. En el poder no son buenísimos. Son los piratas más grandes que hay. Un tipo que tiene millones de dólares no es que es el padre Francisco. Porque para llegar ahí tenías que haber hecho mentiras, traperías y 25.000 cosas. ¿Y sabes dónde me caí de la mata? Este tipo se cayó de la mata. Ayer anoche. Ayer anoche estaba viendo la vida de Lincoln.
Y resulta que Lincoln tuvo que tener la idea de que los negros tengan libertad, no sean esclavos. Pero resulta que todas las conveniencias era que no lo fueran, mejor siendo esclavo y joroban menos y es un negocio, es otra empresa más, como un negocio. Y cuando empecé a ver la vida de él, en la oscuridad de su cuarto, en la oscuridad de sus habitaciones, en 3, 4 tipos, 2 tipos más que estaban al lado de él, los demás estaban todos en contra porque vivían en cualquier lado, eran campesinos, otros eran unos piratas, otros eran negocios para su propio beneficio. Y yo empecé a mirar todo eso. Digo, este Lincoln estaba solo. Solo. Y Era su palabra la que movió. Ahora yo hago una pregunta, solo, callándose la boca. Tuvo que mentir, tuvo que comprar gente. Porque los mafiosos que existieron en Estados Unidos van a seguir peleándote para chuparte la sangre, las posibilidades para sacar ventaja para cada uno de sus grupitos o negociantes. Y es así en cualquier sociedad. Y bueno, pero entonces no puede haber un buenísimo para que sea el caballo. Por supuesto que no, y es ahí en donde está la respuesta, y es parte de esta cosa que le han metido a la sociedad, de que tú puedes ir contra el mal con una sonrisa. Al mal hay que tratarlo como lo que es, mal, y para poderlo erradicar se necesita gente que esté consciente de lo que significa la maldad, de lo que esté consciente de la carga ideológica de la maldad, que esté consciente del poder del dinero, que esté consciente de lo que significa la corrupción del individuo por encima de la corrupción que se quiere quedar nada más en los titulares de lo robado. Profesor, hay un punto que es adicional que quiero tocarlo con respecto específicamente a Venezuela. Quieren sembrar una matriz, para mí es una matriz de opinión que quieren sembrar, no es una tesis política como tal. Aquí hace tiempo se vive jugando esa idea de esta Nicaragua de la Chamorro, de ese proceso donde Daniel Ortega mágicamente, después de haber sido derrotado militarmente, pierde un proceso democrático y llega la viuda de Chamorro al poder. Y pasa este proceso nicaragüense de una pseudo-democracia y de repente vuelve Daniel Ortega democráticamente al poder y para quedarse con Nicaragua por siempre. Muchos están diciendo que Falcón puede ser esa Chamorro y que Falcón, si esto es Chamorro, sería una oportunidad, dado que recibiría el poder, de hacer los cambios reales y no permitir la vuelta al chavismo. Eso es falso. Eso es socialismo. Ese es el mismo camino al comunismo. Exacto, esto es un proceso neocomunista, qué bueno, profesor. Es un proceso neocomunista. Aquí se aprendieron de los errores, aquí saben lo que están haciendo. Venezuela no es Nicaragua. El proceso comunista que ha hundido a Venezuela no va a soltar esto, no va a correr el riesgo. Si no arrebatamos el poder, si no hacemos uso de nuestro derecho natural a la libertad, si no aplicamos todos los mecanismos para la reconquista de Venezuela, no tendremos futuro. Discúlpame, Iro, porque lo que yo estuve viendo en la historia, si no hay muertes y la gente no pone el pecho, no se saca Maduro. Jefferson lo dejó muy claro. Cada cierto tiempo es natural para la República, es natural para la causa de la libertad. La sangre de los tiranos y la sangre de los mártires son los que riegan ese árbol. Porque no hay otra manera de pelear en esos niveles. No, ninguna. Es cuando se enfrenta a la verdad, y la verdad, por más que nos hayamos civilizado, por más que existan los mecanismos y que existan las leyes, son para las personas para que el juego esté claro, cuando todo el mundo está respetando las reglas. Cuando hay alguien que no respeta las reglas, ese tiene que ser sometido. Punto. Ese sometimiento, lamentablemente, regularmente, cuesta mucho dolor, mucha sangre, mucho dolor. Hemos terminado, Noel, la hora, así que un abrazo grandote.